Buen día, estimados alumnos del aula número 48 del turno mañana. Bienvenidos a nuestra clase de psicología aquí en el Centro PRE San Marcos. Hemos llegado a la semana número 9. Eso significa que ya estamos a la mitad, ¿no?, del ciclo de preparación. Bueno, continuando con los procesos cognitivos, ¿no?, hoy nos toca desarrollar el pensamiento y el lenguaje, ¿no?, que son dos procesos que se relacionan con los anteriores ya estudiados, es decir, con la memoria, con la atención y con la percepción. Y volvemos a repetir que todos los procesos cognitivos inician con el proceso fisiológico de la sensación. ¿Qué significa pensar, ¿no? A veces conversamos con alguien, ¿no? Alguien de la familia, un amigo, y pareciera que esa persona se pierde de la conversación, ¿no? Y nosotros inmediatamente le preguntamos, ¿qué estás pensando? Y a veces obtenemos como respuesta, nada. No sé si esa respuesta nos satisface, pero creo que la mayoría de personas no creemos cuando alguien nos dice que piensa nada, porque nuestro pensamiento es una facultad mental basada en información que tenemos en nuestra memoria, y todos tenemos memoria de algo. A veces la memoria puede tardar, ¿no?, en recuperar información, ¿no?, cuando vamos al almacén, por ejemplo, de largo plazo. Pero unos antes u otros después, siempre podemos elaborar pensamientos, ¿no? Existen tipos de pensamiento. Evidentemente va a depender de la intención de la persona. Buenos o malos pensamientos, no lo sabemos hasta que este pensamiento se expresa a través del lenguaje, ¿no? De ahí la necesidad de asociar el lenguaje a nuestro pensamiento. El lenguaje puede clarificar lo que tenemos a nivel de pensamiento. Es más, el constructo gramatical de la palabra pensamiento nos presenta el sufijo miento, que significa respuesta o resultado. Es decir, mientras nosotros pensamos, ¿cómo saber en qué pensamos? Tenemos que esperar una respuesta o resultado. Y eso lo asigna el lenguaje, ¿no? En este caso el lenguaje, porque si hablamos de comportamiento, ¿sí?, el comportamiento se observa a través de una conducta determinada, a través de la acción, ¿verdad? En este caso, el pensamiento está asociado al lenguaje. Bien, en la siguiente diapositiva, a modo de motivación, vamos a responder estas 4 preguntas, ¿no? La primera, ¿cómo se forman los conceptos? Bueno, los conceptos se forman a nivel de pensamiento, ¿no? Se forman ahí, ese es el lugar de origen de los conceptos. Recuerden que los conceptos son cosas, son objetos, pueden ser personas, animales, pero no siempre los conceptos vienen de objetos que son concretos. Muchas veces los conceptos se forman de objetos que son abstractos, por ejemplo, el amor, ¿no?, la paz, la solidaridad, ¿no? Son conceptos que no los podemos relacionar a algo concreto, son formales en realidad, pero no dejan de ser conceptos, ¿ya? Ahora, los conceptos que el ser humano genera a nivel de pensamiento se deben definir. Nosotros, por ejemplo, tenemos el concepto historia y hemos definido un antes y un después en la historia, ¿no? Es decir, antes de la escritura, prehistoria, ¿no?, después de la escritura, historia, ¿no? Sin embargo, la filosofía como concepto es diferente a la historia. La filosofía no solo tiene que ver con el tiempo, ¿no? Hay una filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía contemporánea, sino que la filosofía se define también como concepto en base a la creencia de cada filósofo. Entonces, los conceptos pueden ser variados, ¿ya?, en su definición. ¿Cómo piensan los niños? La diferencia entre el pensamiento de un niño y de un adulto tiene que ver con el bagaje de información, ¿no?, y también tiene que ver con la capacidad o el nivel de conciencia que diferencia a un niño de un adulto, ¿no? El adulto, cuando piensa en una manzana, tiene muchas posibilidades, ¿no?, al hablar de manzana. Puede hablar de un pay de manzana, pelar la manzana, manzanas de diversos colores, etcétera, ¿no? Pero un niño, ¿no?, tal vez tiene un concepto de manzana mucho más limitado
y por lo tanto su pensamiento también será limitado. Es más, si el niño jamás ha relacionado la manzana como alimento, es muy probable que juegue con la manzana, ¿no? Y el adulto le va a reprochar, ¿por qué juegas con el alimento? El pensamiento de un adulto difiere del pensamiento de un niño en muchos aspectos. Los niños van formando de a pocos su pensamiento. Tercera interrogante, ¿los pensamientos te pueden atormentar? Bueno, en esta coyuntura, ¿qué cosa no nos atormenta, ¿no? Nos atormenta salir a comprar a la esquina, a la tienda de la esquina, a la bodega, porque hay mucha gente que está aglomerada. Mucha gente utiliza incorrectamente la mascarilla. Me atormenta subir a un vehículo de transporte público. Me atormenta quedarme sin empleo, ¿no? Me atormenta saber que en casa, cada vez que yo llego, ¿sí?, de trabajar, puedo exponer, ¿no?, a mi familia, porque tengo adultos mayores, ¿no?, que están en riesgo, o tengo algún familiar que tiene alguna comorbilidad, ¿no? Porque tiene tal vez diabetes, tiene alguna enfermedad previa, ¿no?, que puede empeorar su situación en el caso de infectarse del virus. Me atormenta una película de terror, me atormenta la inseguridad en las calles. Entonces, nuestro pensamiento, ¿no?, elabora en forma sucesiva, ¿no?, la información que hemos almacenado en la memoria, ¿no? Y eso evidentemente nos va a acompañar, ¿no?, nos va a acompañar. Tenemos nuestros grandes temores, ¿verdad?, a nivel de pensamiento. Y por último, ¿a qué se debe que el lenguaje cambie? Bueno, Jean Piaget nos habla de que el lenguaje se desarrolla en base a variables estrictamente maduracionales, ¿no? Son variables biológicas. Todos maduramos el lenguaje, una serie de condiciones, ¿no?, biológicas que nos va a permitir expresar el lenguaje. Pero además se complementa con una variable de aprendizaje del lenguaje. No todos aprendemos por la misma condición, ¿no? Hay teorías que nos hablan del aprendizaje. Bien. Ahora vamos a presentar en esta segunda diapositiva cuáles son los tópicos que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Partimos de la definición del pensamiento, luego presentamos las funciones, que son básicamente dos, el concepto creatividad que está asociado al pensamiento, y terminamos con la adquisición y desarrollo del lenguaje. Muy bien. Entonces, antes de definir qué es el pensamiento como proceso cognitivo, ya les había indicado, ¿no?, la importancia del sufijo. Pero pensar, ¿no?, deriva de dos términos, ¿no? Pensar deriva de dos términos. Puede ser pensare o puede ser pendere, ¿no? Pensare equivale a decir pesar, ¿no?, y pendere equivale a decir colgar. Entonces, a nivel de pensamiento, la información que manejamos pesa y cuelga. Pesa porque es importante, de ahí nuestro nivel de pensamiento, ¿no? A veces los pensamientos tienen mayor importancia uno respecto de otro, ¿no? Y siempre tenemos algo en que pensamos. Por eso cuando nos preguntan, ¿qué estás pensando?, y respondemos nada, ¿no?, es una burla, ¿no?, mentira. Siempre estamos pensando, ¿no? El cerebro no deja de estar en actividad. Ahora sí, vamos a definir qué es el pensamiento tal cual hemos definido los procesos cognitivos anteriores. Dice, es una cadena de respuestas simbólicas, ¿no? Yo lo voy a dejar hasta acá nada más. El pensamiento es una cadena de respuestas simbólicas. Esa cadena, que funciona como un engranaje, está representado aquí, ¿sí? Este es un flujograma, ¿no?, donde tenemos como idea central el pensamiento, ¿no? Entonces, para que el pensamiento se active, necesita de este proceso cognitivo llamado percepción. Ya hemos definido que la percepción es la organización e interpretación de información sensorial, o sea, información que viene de los sentidos. Gestalt nos dice que el todo es mayor que la suma de sus partes. Uno percibe la totalidad, ¿no?, la buena forma. Luego se da la atención. La atención es un proceso de filtro sensorial y de control cognitivo. Yo filtro y controlo información que es relevante para mí, ¿sí? Del sinnúmero de estímulos que viene de la percepción, yo presto atención al que es más relevante para mí, ¿no? Y esa información relevante es capturada por alguno de mis almacenes sensoriales. Puede ser el almacén
el almacén sensorial, el almacén de corto plazo o el almacén de largo plazo. Si la información que viene de la atención es realmente valiosa, entonces permanecerá de modo codificado, ¿no? De modo codificado e indeleble en mi memoria de largo plazo. Y para expresar el pensamiento recurro al lenguaje. El lenguaje me permite conocer, ¿no?, el modo más eficaz de poderme comunicar con los demás. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones del pensamiento? Tenemos dos funciones, ¿no? La función simbólica, llamada también representacional, que pasa por 5 etapas, y la función elaborativa, llamada también función deliberativa, que nos permite formar conceptos, y hay 2 maneras de formar conceptos, y nos permite establecer estrategias de solución a los problemas. Entonces, vamos a comenzar con la función representacional del pensamiento, ¿no? Entonces, se le llama simbólica porque utiliza símbolos para poder representar los objetos o los conceptos. Entonces, el pensamiento lo que hace es reemplazar los objetos. Esos objetos que nosotros identificamos en el mundo exterior, ¿no?, los reemplazamos por imágenes, por signos y por símbolos, ¿no? Por ejemplo, la imagen de mamá que tenemos de mamá, de la persona de mamá, la representamos a través de un dibujo, la representamos a través de una actuación, ¿sí? En el caso de los objetos, ¿no?, de las cosas, pero los signos también son importantes para reemplazar esos objetos. Y por eso vamos a apelar a la lingüística, ¿no? Entonces, en el curso de comunicación seguro te han enseñado acerca de los componentes del signo lingüístico. Entonces, el signo lingüístico se compone de un significado, que es la cosa o el objeto en sí, y un significante, que es una especie de interpretación. Entonces, el significado, ¿sí?, varía de acuerdo al significante que le otorgamos, ¿no? Este es un mismo significado, es un animal, ¿sí?, es el concepto, pero nosotros le llamamos rana o frog, sea en castellano o sea en inglés. Aquí tenemos el rostro de una niña y la actitud que nos dice, nos da el significado de que lo hizo bien. Ella recibe el examen, ¿no?, con su evaluación correspondiente, y el significado que ella transmite es que lo hizo bien. Ahora, el significante puede variar, ¿no? Si esta niña es mexicana o, bueno, norteamericana en general, la van a calificar con la letra A. Si esta niña fuera peruana, la evaluarían, ¿no?, la calificarían en la escala vigesimal. Entonces encontraríamos un 20. El significante puede variar de A a 20, pero el significado termina siendo el mismo, ¿sí? Entonces, por eso les decía que los conceptos que nosotros manejamos se definen de forma diferente, ¿no? El significante es una forma de definir el mismo concepto o el mismo significado. En esta función simbólica o representacional, Jean Piaget organiza 5 momentos para identificarlo a través de actividades, ¿no?, actividades representacionales, ¿no? Entonces, de menor a mayor edad se va haciendo más complejo nuestra capacidad de pensamiento. Por ejemplo, ¿no?, la imitación diferida. Existe un concepto llamado mamá, ¿no? Ese concepto llamado mamá no es otra cosa que un significado que se representa con la actuación de esta niña que se pone los zapatos de mamá. Ella está representando que es mamá. Ahora, se dice diferido porque lo hace en otro momento. Para hacerlo en otro momento, esta niña tiene que haber capturado, ¿no?, el concepto de mamá o el significado de mamá. A veces vemos niños por las ventanas, ¿no?, que lanzan besos volados, ¿no? Pero fue hace 2 días atrás que la abuelita, ¿no?, lanzó un beso volado. Entonces la nieta ha capturado ese mensaje, ¿no?, ese comportamiento, ¿sí? Le ha dado a ese significado un significante, porque ella es quien lo interpreta, ¿no?, solo que en otra circunstancia. Por eso se le llama imitación diferida. Luego viene el juego simbólico, ¿no? El juego simbólico acompaña al ser humano desde que nace hasta cuando sea posible, ¿no?, en la vejez, ¿no? El juego simbólico siempre está presente, pero comienza en la infancia, ¿no? Entonces, este niño probablemente
ha visto una película, ¿no?, de exploradores y le ha gustado la película, pero él sabe que es imposible que represente con exactitud lo que vio en la película. Por eso se agencia de una caja de cartón que simula que fuera su embarcación, ¿no? Él se compra, ¿no?, o busca en los objetos de papá un largavista, ¿no?, y también busca ahí un sombrero, ¿no? Entonces él, en su juego simbólico, representa que es un gran explorador, ¿no?, que está mirando el horizonte y navega en el mar. Sin embargo, para el adulto que observa esto no es más que un juego. Para el niño, ¿no?, es un juego simbólico. Él está representando ser un gran pirata. Ahora, luego, las imágenes mentales es el cúmulo de información que nosotros tenemos. Cuando estamos en clase, por ejemplo, les es más fácil a algunos niños y a algunos adolescentes captar la información que les da un profesor a través, ¿no?, de un esquema mental, a través de un mapa conceptual, que entenderlo de un texto, ¿no?, que tiene cientos de letras. Entonces, las imágenes mentales que nosotros formamos representan con mayor exactitud lo que tenemos a nivel de pensamiento. Por ejemplo, yo les digo en estos momentos botella, y todos ya tienen una imagen mental de botella. Pero si les digo dibujen la botella, es decir, la imagen gráfica de la botella, no van a coincidir, ¿no? Habrá botellas de distintos tamaños, de distintos colores, de distinto material, algunos con marca, otros sin marca, unos con contenido, otros sin contenido. La imagen mental que tenemos de botella es porque conocemos el concepto botella, ¿ah? Ese es el significado, pero los significantes pueden variar, ¿ah?, dependiendo de la experiencia, evidentemente, o de la necesidad. Por eso, a la imagen mental que tenemos nosotros de las cosas, objetos o conceptos, se complementan las imágenes gráficas, que nos dan una mejor representación de lo que hay a nivel de pensamiento. Como un psicólogo clínico, por ejemplo, puede determinar algún tipo de trauma en un niño, ¿no? Un niño que ha sufrido, por ejemplo, violencia doméstica, un niño que está sufriendo la separación de sus padres, ¿no?, el maltrato físico, etcétera, ¿no? Sí, lo puede representar mediante un dibujo. Esa es la imagen gráfica, ¿no? Un dibujo. En el dibujo tal vez esté ausente la figura de papá, o en vez de papá dibuja un monstruo, ¿no?, o reemplaza al papá por una mascota, o tal vez él esté, como niño, esté ausente del dibujo de la familia, o tal vez la imagen de mamá es superlativa en función del esposo y del niño, ¿no? Entonces, las imágenes gráficas nos dan mayor información de lo que hay a nivel de pensamiento. Y esto viene pues desde los albores de la humanidad. Por eso se han estudiado las pinturas rupestres, ¿no? Se han identificado en estas pinturas rupestres, en las cuevas, en Toquepala, en Lauricocha, por ejemplo, se han identificado cuál era la vida cotidiana del hombre antiguo en el Perú, ¿no?, y en el mundo, ¿no? En Francia, en Alemania, se han encontrado pinturas rupestres en las cavernas. Bien, y lo que representa con mayor precisión lo que tenemos a nivel de pensamiento es evidentemente el lenguaje, ¿no? Un lenguaje que lo vamos a adquirir, que lo vamos a aprender, ¿no? Se desarrolla maduracionalmente y se aprende cognitivamente, ¿no?, el lenguaje. Bien, esta es la primera función entonces del pensamiento, ¿no?, la función simbólica. Vamos con la segunda función, que es la función elaborativa o función deliberativa. Aquí nosotros vamos a formar conceptos y establecer estrategias de solución a los problemas. La formación de conceptos se puede dar por abstracción, como está remarcado aquí, o se puede dar por composición, ¿no?, que es la información que han obviado en esta diapositiva, ¿no?, pero ya les hago presente, ¿no? Nosotros formamos conceptos por abstracción y por composición. Le voy a explicar lo segundo también, no se preocupen. ¿Qué significa formar conceptos? A nivel de pensamiento, nosotros establecemos, ¿no?, códigos para ciertas cosas. Por ejemplo, acá tenemos a un señor que es un ebanista, ¿no? Es decir, es un carpintero artista, ¿no?, un ebanista. Él dice, atención, quiero presentarles al miembro más nuevo de nuestra familia. ¿Y qué tiene entre sus manos? Pues tiene una silla que se va a sumar a la clase de sillas que él ya tiene aquí como
precedente, ¿no? Ya él como ebanista ha elaborado una serie de sillas de distintos modelos, ¿no? Entonces, los modelos son distintos, pero el concepto silla pertenece a la clase de las sillas que no va a variar. Entonces, el significado es el concepto silla. El significante va a variar de acuerdo a la calidad, al modelo, a la antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros formamos conceptos por abstracción, ¿no? Otro ejemplo, el concepto mamífero, ¿sí? Si tú le dices a un niño pequeño mamífero, pues está muy perdido. Pero un adolescente ya entiende que el concepto mamífero, ¿no? Por la experiencia en los años, ¿no? El concepto mamífero tiene intención y tiene extensión, ¿no? ¿Qué significa intención? Que observamos e identificamos características comunes en el concepto mamífero. Por ejemplo, ¿qué es común en todos los mamíferos? ¿Mm? Que son vivíparos, que se alimentan por glándulas mamarias y que son vertebrados. Eso es por intención, características comunes. Pero los mamíferos también se pueden entender porque tienen extensión. Ejemplos de mamífero por extensión: vaca, perro, ¿no? Entonces, son dos ejemplos de mamíferos que tienen atributos, los atributos propios de un mamífero, ¿no? Pero hasta acá, ese ejemplo de perro y vaca como mamíferos son ejemplos concretos. Es un concepto concreto, es decir, que yo lo puedo observar y lo puedo describir, puedo estar en contacto con ellos. Pero el ser humano no solo forma conceptos concretos, también forma conceptos que son formales. Por ejemplo, casa es concreto, ¿verdad? Botella es concreto, televisor es concreto. Pero si yo digo justicia, justicia no es concreto. ¿Dónde le muestras a un niño lo que es justicia? Tal vez tendrías que representar un comportamiento que sea justo, ¿verdad? O dibujar en un papel una balanza que represente la justicia, porque justicia, por ende, no se entiende para un niño. Es más, los mismos adultos, ¿no? ¿Qué entiende un adulto de justicia? Lo que es justo para uno termina siendo injusto para el otro. Los conceptos nosotros los formamos para luego definirlos, ¿no? Recuerden, formamos conceptos por abstracción cuando el concepto es concreto, perro, vaca, o el concepto es formal, por ejemplo, justicia, amor, paz, solidaridad, entre otros, ¿no? Bien, ahora, en la formación de conceptos no solamente lo hacemos por abstracción, también lo hacemos por composición, que es lo que han obviado en esta diapositiva. ¿Qué significa formar conceptos por composición? Que yo necesito elementos conocidos que yo he conceptualizado para poder crear nuevos conceptos en base a lo conocido, ¿no? Por ejemplo, en la mitología griega, ¿no? Ha sido muy común, ¿no? Utilizar conceptos por composición. Por eso en la mitología hablamos del centauro, del minotauro, del cíclope, ¿no? Y nosotros también en la actualidad tenemos conceptos compuestos, por ejemplo, Superman, sirena, unicornio, ¿no? La sirena, ¿no? Es producto de la unión del ser humano con un pez. El unicornio de un mamífero cuadrúpedo que puede ser un caballo, puede ser una cebra, al cual se le ha adicionado un cuerno, ¿no? Entonces, Superman es un ser humano que al tener una capa tiene el poder de volar, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hemos compuesto, ¿no? Nuevos conceptos, ¿ya? Entonces, es la parte creativa que tenemos, ¿no? A nivel de pensamiento. Ahora, esta función elaborativa o deliberativa no solo nos permite formar conceptos, sino también nos permite establecer estrategias de solución a los problemas. Entonces, ¿cómo solucionamos los problemas? Tengo 4 estrategias: ensayo y error, recuperación de información, algoritmo y heurística. Ejemplo número 1. Estás preparando caldo de gallina y cuando pruebas resulta que está muy, muy, muy salado, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia vas a utilizar para resolver ese problema? ¿Qué te dice tu pensamiento, ¿no? Tienes que pensar una solución a ese problema. Entonces, ¿qué haríamos para quitarle la salinidad, ¿no? En exceso que tiene ese caldo de gallina?
¿no? Pregunto yo, ¿qué harían? ¿Mm? ¿Qué hace el 99.9% de seres humanos que coincide? Muy bien, ¿ves? No me equivoqué. Echarle más agua. La mayoría hace lo mismo, agregarle agua, ¿no? Eso es por ensayo y error. Es decir, en el ensayo y error nosotros vamos a tientas a resolver un problema, pero eso no significa que tengamos la garantía de hacerlo bien. Usted tiene en su diapositiva la imagen, ¿no?, de un laberinto. Tú comienzas el laberinto, ¿no? Para recorrer el laberinto, eliges una entrada, pero no tienes la certeza de que esa entrada te llevará, ¿no?, a la salida, ¿no? Aquí utilizas también el ensayo y error, estás a tientas. Se malogra la licuadora, se malogra la plancha, ¿no? Y entonces tú unes cables, ¿no?, al azar, y tal vez al azar resuelvas el problema o tal vez no lo resuelvas. Yo he conocido personas que uniendo cables al azar han resuelto el problema, pero también les ha sobrado piezas, ¿no? Es decir, no tienes la seguridad. Pero como es ensayo y error, a veces nos saldrá bien, ¿no?, la estrategia. Muchas veces no nos sale bien, ¿ya? Agregarle más agua a la sopa salada no es una buena estrategia. Para quitarle la salinidad, decía mi abuelita, pela 4 papas, haz hervir esas papas en la sopa y el almidón de la papa va a absorber el exceso de sal. Bueno, entonces la diferencia entre resolver bien un problema y no resolverlo bien en el ensayo y error va a depender de mi aprendizaje por descubrimiento. Alguien descubrirá la forma correcta de resolver un problema, pero previamente nos hemos equivocado muchas veces. Por eso se llama ensayo y error, ¿ya? No hay la certeza de hacerlo bien. Gracias por participar. Segunda estrategia, recuperación de información. Un taxista sabe que debe ahorrar tiempo, distancia y combustible. Entonces, sabemos que el taxista, en el afán del ahorro, tiene en su memoria, ¿sí?, un GPS de guía explorador, ¿verdad? Tiene todo un mapa de la ciudad. Por lo tanto, ante un congestionamiento vehicular, el taxista sabe por qué calle, por qué avenida, por qué jirón puede recortar camino y salir, ¿no?, de la congestión vehicular y llegar más pronto a su destino, ¿no? Para recuperar información, olvidé dónde dejé el billete de 100 soles. Lo puse dentro de un libro que está dentro de mi biblioteca familiar, donde hay más de 5.000 libros. Fue hace 3 meses. Entonces, para resolver ese problema del billete extraviado en uno de esos tantos libros, necesitas, en la recuperación de información, confiar en tu MLP, que es la memoria de largo plazo. Otras personas utilizan la estrategia algorítmica, ¿sí? El algoritmo es una regla específica de la cual yo me voy a guiar, voy a confiar. Esto es típico de gente escrupulosa, es decir, gente muy detallista, muy minuciosa, que evita el error. Entonces, un profesor, por ejemplo, es algorítmico. Los alumnos que les gustan las matemáticas o la física o la ciencia es algorítmico, porque va a requerir de una fórmula establecida y de pasos secuenciales para llegar a la respuesta correcta. En la década del 70 llegaban al Perú, importados desde Norteamérica, los primeros televisores blanco y negro, ¿no? Década del 70. Y los peruanos que tenían la posibilidad de comprarlos, emocionados, abrían la caja, agarraban el cable, ¿no?, el enchufe, y de frente al tomacorriente, y el televisor explotaba. Porque no eran algorítmicos seguramente, ¿no? Les ganaba la emoción, ¿no? Aquí en el Perú trabajamos con un voltaje de 220 y los equipos que venían importados, radios, televisores, trabajaban con un voltaje de 110, ¿no? Si la persona fuera algorítmica, tendría el detalle, ¿no?, el detalle o se anticipa el problema y por lo tanto compraría un transformador de corriente, ¿no?, para ver el tema del voltaje. Bueno, hoy por hoy, si a un niño le regalamos una tableta o una phablet, ¿no?, ese niño no nos va a preguntar dónde está el botón para encender, cómo voy a cargar la batería, cómo me conecto a una Wi-Fi, cómo descargo aplicaciones. Difícilmente te van a preguntar. Los niños de hoy son exploradores por naturaleza. Pero una persona que es algorítmica
¿no? De 60 años, por ejemplo, tú le regalas una tableta, no la va a encender si antes no ha leído todo el manual de instrucciones, ¿no? Un tema algorítmico. Otra estrategia de solución al problema es la heurística. Una persona heurística se va a fiar, va a confiar de los llamados estereotipos. Nuestra sociedad está llena de estereotipos. Profesor, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo es una creencia generalizada, ¿no? Ya es un estándar. Tenemos estereotipos que son buenos y estereotipos que son malos, ¿no? Entonces, yo me guío de estereotipos. No me junto o no confío en tales personas porque el estereotipo me dice que no son confiables, ¿sí? Ni con Dios ni con el diablo. ¿Quién es? ¿Qué profesional? A ver, chicos, utilicen el chat el estereotipo. A ver, ni con Dios ni con el diablo. ¿De qué profesional estamos hablando en nuestra sociedad? ¿Eh? El abogado, correcto, no se diga más. Bien, ahí está el estereotipo, ¿no? Ahora, en el contexto mundial, ¿no? La hora es la hora. ¿Qué país, ¿no? ¿Qué país del mundo está asociado por un estereotipo positivo de la puntualidad? ¿Mm? Muy bien, Alexandra, el Reino Unido, ¿no? La hora es la hora, a pesar que la frase viene de Napoleón, ¿no? Un minuto antes de la hora, un minuto después de la hora, no es la hora es la hora. Pero los británicos han hecho conocidos por la puntualidad. ¿Por qué decimos que es un estereotipo? Porque no nos consta que todos los británicos sean puntuales. No nos consta que todos los abogados sean que tengan poca ética o sean inmorales, ¿no? Es un estereotipo. A veces construye o a veces destruye el estereotipo, ¿no? Bien, entonces en la heurística nosotros apelamos a los estereotipos para poder decidir y no siempre los resultados son buenos. A la hora de comprar un televisor, el estereotipo es: debe ser un televisor de marca reconocida mundialmente para que sea bueno. O el televisor debe costar caro para que sea realmente bueno. Igual sucede con los celulares, ¿no? Si yo saco un celular de la marca Jorgito, no creo que tenga mucha demanda. Pero si vendo iPhones, de hecho que sí. Si utilizo las redes sociales, ¿no? La marca conocida va a tener mayor aceptación. Eso es heurístico, ¿no? Igual pasa con el precio. Cuando nos cuesta muy barato, a pesar de que es marca reconocida, desconfiamos y decimos: lo barato sale caro, ¿no? Esa expresión también está estereotipada en nuestra sociedad. Lo barato sale caro. Y eso es lo que te lleva al fin y al cabo a decidir heurísticamente, ¿no? Los estereotipos. No hay confianza de que el resultado sea necesariamente bueno. Un concepto asociado al pensamiento es la creatividad. Seguro han escuchado hablar del pensamiento creativo. Bueno, ¿cómo definimos lo que es creativo? Para que algo sea creativo debe cumplir dos requisitos. Debe ser original o novedoso y además debe ser útil, ¿no? Para que sea creativo, ¿no? A veces compramos por internet, ¿no? Traemos desde China muchas cosas que a la vista, ¿no? Según nos muestra la imagen del aplicativo, es lo máximo, ¿no? Nadie lo tiene en el Perú, ¿no? Tiene muchísimas lucecitas de colores, ¿no? Un reloj con lucecitas de colores, parlantes con lucecitas de colores, ¿no? Y cuando ya lo tienes en tu poder, te dura una semana, ¿no? O 15 días, ¿no? Dejó de ser útil, ¿no? Es un engaño. Hay que cerciorarnos de que algo sea realmente creativo, alumnos. De mi experiencia, ¿no? Cuando yo estaba en primaria, tenía una maestra que no nos dejaba salir al recreo si no copiábamos todo de la pizarra al cuaderno, ¿no? Y la verdad que yo no salía muy seguido al recreo porque era bastante lento, distraído, y eso de agarrar un lapicero para escribir la mayúscula con un color y las minúsculas con otro color, los signos de puntuación con otro color, el título con 3 rayas, el subtítulo con 2 rayas y la palabra importante con 1 raya, la verdad que yo demoraba una eternidad, ¿no? Y me quedaba sin recreo. Hasta que un día encontré en mi cartuchera un lapicero que mi madre, ¿no? Mi sacrosanta madre, con mucho cariño me compró. Era un lapicero gordito que tenía 4 botones. Yo obturaba cada botón y me salía una tinta de color distinta. En un solo lapicero tenía el color azul, el color rojo, el color negro y el color verde. Y ya no tenía necesidad de soltar el lapicero.
y copié rapidísimo esa clase. Ese día yo fui la sensación del salón, pero al día siguiente ya todos mis compañeros se habían comprado el mismo lapicero. No sé si hasta ahora existen esos lapiceros gorditos de 4 colores diferentes, pero ese objeto, por ejemplo, es bastante novedoso, al menos para mi época. Yo en primaria estaría en los años 80 y era bastante útil, ¿no?, para la función de un estudiante. Hoy en el pensamiento creativo nos vamos a diferenciar las personas y por eso tenemos acá dos teóricos de la creatividad. Uno de ellos es Paul Guilford y el otro es Edward de Bono. Si eres un alumno observador, te vas a dar cuenta que hay 4 pensamientos diferentes, pero 2 coinciden en el mismo color, ¿verdad? En el mismo color. Entonces, pensamiento convergente y pensamiento vertical, pensamiento divergente y pensamiento lateral. Creo que hasta hay películas, ¿no? Divergente, no sé si has visto, o convergente, no sé si has visto. Entonces, estas películas te dan una idea del concepto. El pensamiento convergente es un pensamiento único, es decir, aquí las personas tienen una respuesta lógica, ¿eh? Es la única respuesta posible. El pensamiento vertical, entre 2 opciones, siempre se va a quedar con una, ¿no? Analiza, es decir, va de lo general a lo particular, ¿no?, el análisis, y se queda con una opción de 2, A o B, y puede elegir A o puede elegir B, ¿no? Pero su pensamiento es bastante cerrado, tanto el vertical como el convergente, ¿sí? Distinto es el pensamiento divergente. El pensamiento divergente tiene respuestas originales. Como medio de transporte, el pensamiento divergente no solamente tiene en cuenta los servicios de transporte público, también están las combis asesinas, también están los taxis. Si la distancia no es muy extensa, entonces están las mototaxis. Es más, si quieres ahorrar pasaje, está la bicicleta, está el scooter, está el patín del diablo, está el skate, lo que sea, ¿no? Entonces, tu pensamiento es divergente, tiene respuestas originales dependiendo del problema al cual te vayas a enfrentar. El pensamiento lateral es algo parecido al divergente, ¿no? Explora posibilidades. Si estás sentado en el bus y ya faltan pocos minutos para que llegues tarde a clase o al trabajo y tu bus se ha atorado ahí debajo del puente porque hubo un accidente, entonces, ¿qué haces en tu pensamiento lateral? ¿Te quedarás sentado como todos los pasajeros que no quieren perder el pasaje que acaban de pagar? ¿O ipso facto te pones de pie, bajas y avanzas esos metros de congestión vehicular para no llegar tarde al trabajo o al centro de estudios, ¿no? El pensamiento lateral explora posibilidades, ¿no? Y ya caminando podrás tomar otro bus o tomar un taxi, dependiendo de la situación. Muy bien, a correr se ha dicho. Sí, mientras tú bajaste y estás ganando muchos metros adelante, las personas de pensamiento convergente o vertical están sentadotes esperando que se solucione el problema. Conclusión, el pensamiento lateral y convergente, el pensamiento lateral y el divergente son de mente abierta, de mente flexible, de mente adaptativa. El pensamiento vertical y convergente son individuos de mente muy rígida, ¿no? Mente muy rígida. Ahora vamos a hablar del lenguaje. Bien. Hemos ido definiendo los distintos procesos cognitivos, ¿no? La percepción organiza y interpreta, ¿no? La atención filtra y controla, la memoria, ¿no? Recupera, registra, almacena y recupera información, ¿no? Y el pensamiento, ¿no?, hilvana los procesos cognitivos. El lenguaje es un sistema de signos y símbolos que empleamos para poder comunicarnos. ¿Cómo se adquiere el lenguaje? Para eso requerimos 2 tipos de variables, ¿no? Las variables maduracionales, que son parte de la función biológica del ser humano, ¿no? Nosotros desde nuestra vida intrauterina vamos madurando estas variables, ¿no? Las variables neurobiológicas que tienen que ver con nuestro sistema nervioso, ¿no? Las variables respiratorias, ¿sí? El aparato fonador que tiene que ver con nuestras cuerdas vocales, ¿no? Y la variable auditiva, ¿no?, que tiene que ver con el sentido de la audición.
Nosotros maduramos de forma involuntaria estas 4 variables, ¿sí? Claro, habrá problemas en alguna de las variables en el caso se presente, ¿no? Algún mal congénito, ¿no? Congénito significa adquirido antes del nacimiento, alguna malformación, algún problema, ¿no? En el desarrollo humano. Las otras variables para adquirir el lenguaje son de aprendizaje, ¿no? Y aquí tenemos 4 variables de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos el lenguaje? Bueno, la mayoría de personas aprendemos por condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico genera respuestas involuntarias, llamadas respuestas reflejas, ¿no? Que son respuestas fisiológicas innatas en el ser humano. Cuando estamos en el vientre materno, en nuestra experiencia intrauterina, nosotros detectamos las emociones de mamá. Si mamá está triste, si está alegre, si es colérica, si está preocupada, nosotros captamos esas emociones maternas. Al nacer, nosotros nos identificamos con mamá. Es lo que se conoce como preferencia materna, ¿no? Por eso confiamos en esta mujer. Y ella nos condiciona al aprendizaje, ¿no? Si mamá dice pato, es lo que tú vas a repetir, pato, ¿no? Te está condicionando a que aprendas pato, ¿sí? Estas 2 sílabas que forman la palabra pato y que representa a este pequeño animal. Entonces, nosotros nos dejamos condicionar y nuestra respuesta de aprendizaje es involuntaria, ¿no? Es involuntaria. En el condicionamiento operante, ¿no? El proceso de aprendizaje es diferente. Aquí se dan respuestas voluntarias, ¿no? Este niño decide a quién escuchar, ¿no? En una clase, por ejemplo, en el curso de inglés, de los 25 alumnos, solo quieren aprender inglés 5. Los demás están distraídos, están calentando el asiento, ¿no? Esos 5 alumnos que quieren aprender el inglés prestan atención a la clase, ¿no? Atienden a la profesora o al profesor. Entonces, en el condicionamiento operante, ¿no? Nosotros nos regimos por 2 leyes, la ley del refuerzo o la ley del castigo. Yo aprendo porque hay un refuerzo para aprender, ¿no? Puede ser un estímulo positivo, ¿no? En este caso, me gusta aprender porque a los meses van a venir mis primos de Canadá y por lo tanto yo quiero comunicarme con ellos. Entonces estoy motivado al aprendizaje, pero es de forma voluntaria, ¿no? Otros aprenden el inglés para evitar castigos, ¿no? Entonces, si yo repruebo el curso de inglés, no me van a llevar de viaje a Disneylandia. Entonces, voluntariamente me oriento a aprender el inglés, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una serie de instrumentos para aprender. Por eso se llama condicionamiento instrumental u operante, ¿no? Otra forma de adquirir el aprendizaje, el lenguaje, es a través de la variable observacional, ¿no? Que es una teoría llamado aprendizaje social. Aprendizaje social, observacional porque se utiliza la observación, se le llama también aprendizaje modelado porque necesitamos un modelo de quién aprender. Y se le llama también aprendizaje vicario porque este aprendizaje va a ser para toda la vida. En esta imagen observa cómo la madre se convierte en el modelo de su hija. La hija observa a la mamá. Esto es una conducta social, ¿no? Porque hay 2 personas que interactúan. Entonces, según cómo la madre pronuncia la consonante S, la niña aprenderá a pronunciarla, ¿no? Y esa pronunciación se vuelve vicaria, es decir, es un aprendizaje para toda la vida. La 4ª variable de aprendizaje viene de la teoría cognitivista, ¿no? El aprendizaje cognitivo nos dice que todas las personas no tenemos las mismas facultades de pensamiento, no tenemos las mismas facultades de inteligencia para aprender, ¿no? A ver si utilizamos el chat, alguno de los alumnos que pueda responder qué significa el término políglota. Repito, el término políglota. Correcto, que conoce varios idiomas. Muy bien. Habla múltiples idiomas. Perfecto. Si tú te vas a la ciudad de Machu Picchu como turista nacional, te vas a encontrar con turistas extranjeros. Y ustedes van a armar un grupo de 10 turistas y van a contratar, ¿no?, a un guía turístico. Entonces, en este grupo de 10 turistas, no solo estás tú, hay turistas que son de Canadá,
hay turistas que son de China, hay turistas que son rusos, que son alemanes, que son franceses o italianos. Entonces, el guía turístico muchas veces está preparado para guiar en el idioma nativo a todos sus turistas. Por lo tanto, es un políglota, ¿no? Muchos guías turísticos no solo saben de historia, sino que se pueden comunicar en los distintos idiomas. Bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla el lenguaje? Tenemos dos etapas de desarrollo del lenguaje, ¿no? La etapa preverbal, que acá aparece como etapa prelingüística, y la etapa verbal, que aparece como etapa lingüística, ¿no? La etapa preverbal se manifiesta desde el primer mes de vida, ¿no? Un recién nacido, cómo se comunica con sus padres, si tiene hambre, si tiene sueño, si algo le duele, si tiene frío, ¿ah? ¿Cómo se comunica con sus padres? Si aún no habla, estamos en etapa preverbal, ¿no? Generalmente los infantes lloran, ¿no? Es la primera manifestación, ¿no?, de lo que ellos están necesitando. Lo hacen a través del llanto, ¿no? A las 6 semanas, es decir, al mes y medio, se comunican de una manera diferente al llanto, ¿no? Es complementario al llanto en general. No sé si ustedes, chicos, han observado, había un programa, porque ya no lo veo, había un programa infantil llamado Los Teletubbies, ¿no? Claro, los adultos criticaban mucho ese programa de los Teletubbies. Lo que no sabían los adultos, que era un programa pues para infantes, no para adultos. ¿Alguien podría contestar en el chat cómo saludan los Teletubbies, por favor? ¿Cómo saludan, los que puedan recordar? ¿Cómo saluda un Teletubby? Perfecto, OA, ¿no? OA, ¿sí?, se refiere a vocales, es decir, OA es un gorjeo, ¿no? Las vocales son gorjeos. Era un programa donde los infantes se comunicaban a través de gorjeos. Ahora, a los 6 meses, esos gorjeos se acoplan a una consonante y la consonante más la vocal del gorjeo generan los llamados balbuceos, ¿no? Por ejemplo, da, da, da es un balbuceo, ¿no? Ahora, los adultos también balbucean. Un adulto que está nervioso, un adulto que tiene miedo o un adulto que miente, un adulto que está ebrio, suele balbucear. Yo, no, sí, etcétera, ¿no? Los adultos también balbucean. A partir de los 8 meses, ese balbuceo va a encontrar una variación tonal, ¿sí? Es decir, se le va a dar énfasis a algunos de esos balbuceos, se le va a dar énfasis a algunas sílabas. Eso hace que la comunicación sea mucho más posesiva en algunos casos. Por ejemplo, los infantes suelen decir mi, ¿no? Eso es posesivo. Es una sílaba que tiene variación tonal, que viene de un balbuceo, ¿no? Mi, ¿no? Variación tonal. Entonces, ya hemos notado 4 cambios en la comunicación. Por lo tanto, ya nos hemos aproximado a la etapa verbal, ¿no? A los 12 meses, es decir, promedio, ¿no?, cuando los infantes cumplen 1 año, ¿no?, ya empiezan a demostrar destreza motora para caminar o para comunicarse. Entonces, el primer periodo conocido como el periodo holofrásico o de holofrase. Holo significa todo. Este es un periodo simpráxico. ¿Por qué simpráxico? Porque hay acción. Es un periodo aglutinante, ¿no? Aglutinante porque van a reducir a su misma expresión una frase cualquiera, ¿no? Los infantes de esta edad, de 12 a 18 meses, no utilizan frases, no están capacitados aún, las reducen, por eso es polisintético, es aglutinante su lenguaje. Papá, mamá y el niño caminan por la calle, ¿no? De pronto el niño se detiene, ¿no?, levanta la mirada, estira el brazo y apunta con el dedo a un cartel publicitario y dice, Pío, nada más, ¿no? Papá está perdido, papá no entiende qué rayos significa Pío, pero mamá, que tiene un lazo especial con su hijo, sí entiende el mensaje holofrásico y mamá interpreta que Pío significa, mamá, ya es tarde, tengo hambre, quiero ese pollito a la brasa con papa frita, ensalada fresca, Inca Kola bien helada y de postre helado tricolor. ¿No? Eso es lo que la madre interpreta, ¿sí? Por eso dice que es polisintético. El niño aglutina a la mínima expresión todo eso
en pío. Luego, a los 18 hasta los 2 años de edad, viene la explosión del lenguaje, ¿no? Perdón, en una clase me preguntaron, profesor, ¿y qué significa los simpráxicos? O sea, la acción del periodo de holofrase, ¿no? La acción está en que el niño se detiene, levanta la mirada, estira el brazo, apunta con el dedo y dice pío. Eso es la acción. Por eso se dice que es simpráxico, ¿no? Se acompaña con acciones el lenguaje holofrásico. La explosión del lenguaje es la etapa donde los infantes son, ¿cómo se dice? Una esponjita, ¿no? Que absorbe todo, ¿sí? Aquí debes tener muchísimo cuidado con lo que dices, porque puede ser usado en tu contra. Ellos están pendientes, ¿no? Auditivamente de todo lo que está a su alrededor. En la explosión del lenguaje pasan de una palabra por semana a pronunciar una palabra diaria. Pueden manejar hasta 1000 palabras, pero de las 1000, solo 300 palabras las pueden comprender y de las 300, solo 150 las pronuncian correctamente, ¿no? Hijito, tráeme el periódico, le dice el abuelo a su nieto. Y el nieto, ¿no? Dice, periócoro, ¿no? Va, coge el periódico y se lo lleva al abuelo. No sabe para qué sirve el periódico, todavía no está en ese nivel de comprensión, pero ya tiene un contacto, ¿no? Con las cosas en función de su lenguaje, ¿no? Luego viene el habla telegráfica. En el habla telegráfica supera los 2 términos, ¿no? Y ya sus expresiones son mucho más sintácticas, parecidas a las oraciones que utilizan los adultos. Este niño de habla telegráfica dice, yo dopa nueva. Todos los adultos lo entendemos, pero si queremos mejorar la oración, debería decir, yo tengo ropa nueva o yo quiero ropa nueva, ¿no? Entonces, en el habla telegráfica, el mensaje llega, se entiende, pero le falta mejorar su sintaxis. En este caso, le falta complementar en su oración, le falta complementar las palabras enlace, ¿no? Los conectores gramaticales. Y luego tenemos el habla egocéntrica, ¿no? En el habla egocéntrica, los niños van internalizando los mensajes, pero para eso se expresan en soliloquios o monólogos, hablan solos, en otras palabras, debajo de la mesa, debajo de la escalera, dentro del armario, en el sótano, etc. Ellos no tienen intención comunicativa con los adultos, pueden jugar rodeado de adultos, pero solo se comunican con ellos mismos. Por eso los adultos llegan a pensar que están poseídos, ¿no? Que hablan con su amigo imaginario, con el duende, o que se comunican con el abuelito que falleció hace un mes. Pero es su soliloquio o monólogo. Bien, y terminamos con la relación entre pensamiento y lenguaje. La teoría de Lev-Vygotsky nos dice que el lenguaje, ¿no? Lo adquirimos por el habla externa, es decir, lo que la gente dice. Tú en noticias escuchas que Vizcarra se vacunó y que la ministra Massetti se vacunó, ¿no? Ese es el habla externa. Ahora tú desarrollas un habla egocéntrico, entonces te convences de que eso es verdad. Por lo tanto, cuando tengas la ocasión de discutir sobre política, el habla interna que tienes tú, es decir, la información relevante para ti y que está pendiente de transmitirla, será la que escuchaste aquí, ¿no? De que el expresidente y la exministra traicionaron al país. El proceso entonces de internalización ya es propio de los niños intermedios y de los adolescentes. Un niño no dice mentiras por lo general. Si está molesto con papá, se lo va a decir. Pero si el adolescente está molesto con papá, internaliza mejor, saca sus cuentas y dice, ¿no? Si le digo a mi papá lo que estoy pensando, ya no me va a comprar el celular que me prometió. Entonces internaliza y solamente genera su habla interna, ¿no? Es una condición del adolescente. Todavía no hemos llegado a esa etapa. Bien, alumnos, voy a compartir a través del chat público las claves para esta semana. Tome nota, por favor. Muchísimas gracias por su asistencia, por su atención y también a los que han participado. Nos estamos encontrando el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Hasta pronto.